Bueno, muchas gracias y gracias por el evento que por lo menos hasta mi presentación está súper bien, así que vamos a ver. Vamos a hablar de... Español no es mi lengua, así que por favor si invento unas palabras me pueden hacer así y voy a cambiar. Gestiono un fondo de renta variable asiática con una mira a la gestión que se llama Sextantasy. Y voy a presentar una idea hoy que se llama Business Brain. Y la idea es muy interesante. Un poco más... Funciona, ¿no? Sí, Vale. más cerca así. Ahí, mejor. Ok. Probablemente opinan que Japón es un país muy aburrido para invertir. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, históricamente tuvieron ese mercado con mucha caja, ¿no? Y las empresas pues ganaban la caja, ¿no? Entonces, puedes tener una empresa que tiene, que puede pagar a sus empleados durante 5 años sin ingresos con su caja, que nunca va a quebrar, pero que tampoco te da un rendimiento interesante porque son muy conservadores. Esta imagen está un poco cambiando hoy y es todo lo que nos interesa en Japón. La empresa de hoy se llama Business Brain, es una consultora híbrida. Esto quiere decir que hacen consultora, pero también después pueden implementar lo que te aconsejan. Eso es porque trabajan con pymes, ¿no? Entonces una pyme tiene un presupuesto bastante bajo, o sea, no puedes trabajar con Accenture y pagar, no sé, millones por proyecto. Entonces vas a ver Business Brain. Y cuando eres una pequeña empresa en Japón, no tienes recursos adecuados en tu workforce, ¿no? Entonces, no vas a tener gente lista con IT, ese tipo de cosas. Entonces, Business Brain te hacen un plan para mejorar tu sistema contable, automatizar tu back office, ese tipo de cosas. Y después van con ingenieros y te implementan todo. Entonces, te hacen un paquete total que funciona muy bien. También tienen una franquicia emergente en ciberseguridad que hasta 3 años valía cero, no ganaban ningún dinero, y han puesto un dirigente bastante bueno, que es un emprendedor, para gestionar esta filial. Y pasó muy bien, ganan ahora 4 o 5 millones al año y crece el 40%. Justo salió a la bolsa y pensamos que es un poco la joya de la empresa y no ha sido bien entendida por el mercado. Entonces ya, unos datos muy rápidos, es una empresa que genera más o menos 250 millones de euros de ingresos, 20 millones de resultado operativo, 8.3% de margen operativo, que va a seguir un poco más, como normativo sería 11-12. Tiene una market cap del 160 millones de euros. Bueno, aquí es 150 y mucha caja, como puedes ver, EV, ¿vale? Que solo son 4 billones de yenes, es porque tiene mucha caja. Y vamos a ver qué va a pasar con esta caja. Antes de ir más en detalle en el negocio, quería hablar un poco de la generación de idea, porque somos investors value y muchas veces vemos que nos encanta encontrar ideas con screeners, ¿no? Entonces hacemos un screening y miramos como un PER bajo, o sea, el 20% PER más bajo del mercado y todo ese tipo de ratio, ¿no? EV/BIT, ratio de value, porque somos value. De nuestra experiencia eso pasa muy mal en Japón y en mercados asiáticos porque vas a encontrar quizás aún más que en otras partes del mundo con negocios que tienen problemas estructurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, tuvimos una empresa así que encontramos y el jefe estaba como muy loco y toda la gente buena se iba, ¿no? del negocio. Entonces solo quedaban la gente que le aguanta y que no tiene oportunidades en otras partes. Hemos perdido mucho tiempo buscando ideas así con Screeners Value. Entonces no es decir que no funciona, pero es decir que no pienso que es una buena utilización de su tiempo. Miras por el retrovisor porque vas a ver las subidas de márgenes después de que pasan. Entonces, los locales ya han un poco entendido la tesis. El 60% del mercado está detenido por locales. Extranjeros
En los años 90 eran 0, ahora han subiendo a 30, pero sí que queda 70% de locales. Entonces, bastante peligroso. La contabilidad japonesa es un poco difícil, esconde mucho value. Por ejemplo, el goodwill se amortiza, ¿no? Entonces, si hago 10 millones de resultado operativo y compro una empresa también que es muy grande y la amortizo sobre 5 o 10 años, el goodwill, pues quizás mi resultado contable es 10 millones y mi flujo de caja es 20. Entonces, esas empresas parecen muy caras en PER, ese tipo de cosas, pero son actualmente muy baratas. Y sí, destacan compañías con problemas de gobernanza, ese tipo de cosas, un board, capital, estructuras de capital como muy locked in, que no puedes cambiar nada. Y el punto en Japón es enfocarse en estructuras de capital abiertas, porque activistas te pueden ayudar y el management te tiene que escuchar. Si no, se quedan con la caja. Entonces, ¿por qué Business Brain? ¿Cómo encontramos la empresa? Pues hemos intentado no hacer el screening. La primera cosa es que intentamos encontrar ideas de quality, ¿no? Y una vez que hemos encontrado esta empresa que lo hace bien, pues preguntamos por sus clientes, sus proveedores, preguntamos al CEO, oye, ¿qué empresa te impresiona más? Entonces nos dicen nombres, como hemos visto AvantCorp, que tiene un software de consolidación financiera y nos habló muy bien de Business Brain, entonces lo añadimos a la lista. Eso es un poco de social proof porque pensamos que en estos mercados la gente lista pues, se une y trabaja juntos, ¿no? Segunda cosa, había casi no inversores extranjeros en el capital, 3%. Eso es muy, muy bajo porque el mercado está a 30%. Y normalmente no es positivo, pero lo positivo es que, como pueden ver, los empleados tenían 10%. Es muy, muy alto, tenían un ESOP muy grande que valía ya como algo como 10, 15 millones de euros. Muy atractivo. Yo os he dejado la técnica de Peter Lynch, que nos encanta, que pues dice que es muy difícil tomar interés en una empresa con un nombre tonto, ¿no? Entonces, llegamos así un poco por suerte con Business Brain. Aquí os he puesto una parte del negocio, que es lo que cuenta. El primer negocio es Accounting System Consulting y desarrollo. Entonces, en Japón, si te quieres poner en la bolsa, necesitas un sistema contable muy seguro con audit interno. Eso es la regulación J-SOX. Es como Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos. Y necesitas cuentas consolidadas, ese tipo de cosas. Cuando llegas a la bolsa, todas esas leyes se ponen muy complicadas y necesitas hablar con Business Brain para hacer eso. También la otra tendencia de esos últimos años es que las empresas japonesas empiezan a coger decisiones con números. Antes estaba un poco como, que vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Y ahora utilizan más y más BI. Entonces, Business Brain ayuda para eso. Este negocio está creciendo unos, no sé, 5% al año y con un fuerte crecimiento de márgenes que pueden ver aquí del 4% hasta el 10%. Eso es porque manejaban proyectos muy balantes, entonces tuvieron 2 o 3 años de márgenes bajas, que proyectos que fueron un poco más de tiempo y Business Brain cogió la pérdida. Eso ha pasado, cambiaron los equipos, la manera de trabajar y el contrato. Vamos a ver el potencial de crecimiento de este negocio que sigue muy alto. Segunda cosa, desarrollo de sistemas para las grandes bancas. Eso es un negocio bastante estable que no tiene mucho interés, bajo márgenes, no hay muchas barreras, pero sí que tiene una ventaja, es que es una fuente de generación de proyectos, de clientes para los otros negocios. Entonces no es la joya de Business Brain, pero es estable, te permite cambiar tus empleados de proyectos a veces cuando se aburren, es bastante bueno. Payroll outsourcing, el último, eso es bastante interesante, es que las empresas japonesas desde la Segunda Guerra Mundial lo hacían todo ellos, entonces es una locura. En España casi todas las empresas seguro que externalizan la nómina, ¿no? Ese tipo de cosas que son non-core y que no sirven para nada, pues en Japón no.
Lo siguen haciendo mucho en interno. Y bueno, con la presión de todo, de la competencia mundial, ese tipo de cosas, ha empezado hace 15 años a externalizar todo. Entonces, Business Brain participa en eso, tienen una cuota de mercado que sigue pequeña, pero que está creciendo. Y el último, la joya, es el negocio de cybersecurity que ha llegado a la bolsa, se llama Business Brain, GSX, lo siento. Las ventas han hecho X4 en los últimos 5 años, es 10% de las ventas y de los beneficios. Como os expliqué, este negocio ha sido cambió en 2017 con un emprendedor que es muy bueno y que hizo varias cosas. Se dijo que las pymes tienen problemas de ciberseguridad porque no tienen recursos, no tienen conocimientos. Entonces desarrollaron cursos para ciberseguridad para todos los empleados de Japón y cogieron también un negocio de vSISO. SISO es el Chief Security Officer de una empresa que te pone las policías de ciberseguridad y las pymes no pueden contratar a alguien porque cuesta como 200.000 pavos. Entonces van con alguien que es como un externalizado, ¿no? Y trabaja para Business Brain y lo hacen muy bien porque ya tienen clientes. Este negocio tiene un margen ahora del 7%. Pensamos que el mercado no ha entendido bien, no ha hablado con la empresa porque hace como 80 millones, algo así, de capitalización, pero el margen en 3 años tendría que ser 17%, si hacen lo que quieran. Entonces vamos a ver una subida continua del margen. ¿Por qué nos gusta el mercado? El mercado es muy interesante. Aquí pueden ver por sector y por total. Eso es una survey del Ministerio japonés de cómo están los sistemas IT en las pymes. En azul son sistemas que no son legacy, es decir, con la última tech, ¿no? Que funciona muy bien. Otros colores, desde rojo hasta verde, etcétera, son sistemas totalmente legacy. Entonces, vas en una empresa normal que, no sé, en España utilizaría quizás un software con C, como mencionaste, pues en Japón es COBOL. Y cuando quieres contratar a alguien que conoce COBOL, pues buena suerte. Entonces, realmente todas las empresas tienen un nivel de desarrollamiento tecnológico que se paró hace 20 años y Business Brain está aquí reemplazando estos sistemas en los bancos. Otras fuentes de crecimiento. El mercado de IPO en Japón está creciendo muchísimo. Hay 100, ya casi 100 introducciones a bolsa al año. ¿Eso por qué? Es porque en Japón no hay mercado del venture capital, ¿no? Entonces el importe promedio que se levanta cuando una empresa se va a la bolsa es más o menos 30 millones de dólares. Entonces no son las empresas muy grandes, los Snowflake del mundo que se van a la bolsa en Japón, son pymes que necesitan desarrollarse. Y eso va a continuar. Si sigue así 8 años, habrá más empresas públicas en Japón que en Estados Unidos. Entonces, Business Brain cada vez pues genera dinero, porque las empresas se van y necesitan poner el sistema contable y el sistema de auditing para cumplir con la ley. IFRS, Japón empezó hace 5 años a hacer la transición a IFRS. Ahora muy pocas empresas han llegado a usarlo. Business Brain, de hecho, está haciendo su propia transición. Pero pensamos que ya hay más de 3.000 empresas en Japón y quizás 1.500, las más grandes, van a pasar a IFRS. Entonces eso también genera demanda para los servicios de los contables que BBS tiene. De hecho, olvidé de mencionar que ya eso es una ventaja de la empresa, es que tiene muchos CPA, o sea, personas con conocimientos contables y conocimientos IT muy altos, y un CPA en Japón no se puede contratar. O sea, el mercado es tan tenso, hay quizás 2% de las personas que no tienen trabajo, y cuando te vas después de sus estudios en el mercado, tienes 3 o 4 propuestas en IT. Entonces, y contable es lo mismo, entonces un CPA no se puede contratar. Business Brain ya tiene CPAs, entonces es un poco una ventaja porque el mercado es tan cerrado
y la gente no se mueve de trabajo, que es muy difícil contratar ese tipo de perfil. Última cosa, The Electronic Bookkeeping Law, que ha llegado este año. Ahora no se puede quedar pruebas de transacciones en papel. es un poco loco, pero es así. Entonces eso también va a llegar a demanda, sobre todo en RPA, porque claro, no puedes tratar con papel, entonces tienes que automatizar todo este tipo de cosas. Como muchas empresas en Japón tienen demasiado caja, aquí se ve el equity en azul, la caja neta a la derecha, y en naranja el beneficio neto. A pesar de esta caja un poco ridícula, Business Brain sigue un negocio bastante bueno, ¿no? 14% de ROI. Entonces es un negocio muy profitable, pero que tiene este problema de balance que estamos un poco arreglando. ¿Por qué? Porque el problema de balance viene del uso de la caja, que es bastante malo. Eso es una presentación que hicimos a la empresa para ayudarles a entender cómo son, conservativos, digamos. Y bueno, se ve que son mucho más bajos que cada empresa de consulting que hay. Pensamos que han un poco entendido ese mensaje porque han empezado a incrementar el dividendo. Entonces ya en el compromiso que hacemos con la empresa, tenemos una agenda y hacemos como consultores, ¿no? Listamos los problemas que vemos y vamos a la empresa y hablamos durante 2 años. Después de 2 o 3 años nos escuchan un poco, implementan cosas. Entonces eso es lo que llegamos. Hemos hecho con una empresa externa que se llama Shared Research un informe en inglés para que los extranjeros entiendan un poco el negocio. La empresa canceló sus acciones propias, 20% del capital, así no la van a usar para adquisiciones. Han formalizado la política de payout, ¿no? Que ahora pagan 30% cualquier cosa pasa. Y ahora trabajamos en el balance, pero porque pensamos que no han hecho demasiado, pero lo están trabajando. Eso es un poco la historia bursátil de la empresa. Empezó allí con una fase muy... no pasó nada en 2018-2019. Están trabajando sobre el margen del negocio de accounting. Después pasó, en el COVID tuvimos una bajada bastante fuerte porque la gente no sabía si los proyectos iban a seguir en Japón. Lo que pasó es que muy rápido las empresas siguieron con esos proyectos porque claro, si pagas Business Brain y que te ahorras unos empleados, ¿vale? Y que digitalizas y que no necesitas papel más y que cumplas con la ley, pues es bastante difícil de poner adelante ese tipo de proyectos. Entonces quedaron y la empresa subió después bastante. Lo interesante es que ahí al fin os he puesto 3 cosas para que tengan una idea de cómo está cambiando la empresa. Eso no es algo, es algo muy importante. Hicieron un M&A de una empresa de desarrollo de sistema que se llama JoWorks, casi 100 empleados. Pusieron en bolsa la empresa de ciberseguridad, cambiaron el payout y dieron el OK para el importe en inglés para que los inversores entiendan mejor la empresa. Eso no es algo que pasó así, es algo que tuvieron, el board hizo reuniones y hablaron horas de estos proyectos. Oye, entonces, para nosotros es un señal muy fuerte de que la gente que está al mando en esta empresa no quiere quedarse como una caja, no sé cómo se dice, a cash box, ¿no? No se va a quedar como un cash box. Hicieron muchas cosas y, bueno, está llegando el mercado, no reaccionó mucho hasta hoy, pero es un señal muy, muy fuerte para nosotros. Desde que hacemos Japón, casi jamás hemos visto una empresa como reaccionar tan rápido a cosas, ¿no? Eso es el precio. Recordarse que eso es un PER normal, o sea, la caja no está aquí. Eso lo hemos enseñado al management para que entienda que el precio de la acción es muy bajo. Es que
no es que quieren hacer mal, es que no tienen una cultura financiera. Entonces, no tienen ni idea de qué es un DCF, no tienen ni idea de lo que es un ROI. Entonces, hay que sentarse y explicar las cosas. Y después tienes dos tipos de empresas. Las empresas a quien no les importa y las otras que realmente quieren hacer bien y hacer las cosas bien, ¿no? Business Brain está en la última categoría. Desde que han puesto la filial de ciberseguridad a bolsa, quedaron con el 60 y pico %. El resto hay otra empresa que tiene un parte de capital, que es Nomura Research Institute, que es una consultora muy buena, y también los empleados. Muy raro que todos los empleados tienen acciones. El mercado, claro que ve valor en GSX, porque la participación vale 90 millones de euros. Entonces, lo que hay que hacer es, porque es una empresa con un crecimiento de GSX de, no sé, del 40% este año, y que los márgenes van a doblar, si valorizas BBS como una entidad sola, pues el PER te puede confundir, ¿no? Entonces hay que separar. Entonces hemos desconsolidado completamente la filial de ciberseguridad y ahí el DCF valorizamos BBS Core, o sea, solo la contabilidad y los sistemas financieros. Llegamos a un flujo de caja siendo conservativos sobre el crecimiento, muy conservativos. Llegamos a unos flujos que valen 29 billones de yenes, 10 billones de caja neta, excluyendo la caja de la filial de ciberseguridad, y después la filial de ciberseguridad que vale 10 billones. O sea, la consolidación todavía te esconde un poco el valor. Con eso, pues, un valor intrínseco, pensamos conservativo, es el 150% de lo que vale en la bolsa ahora. Entonces ya, eso es solo que no hay que escuchar lo que digo y cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero bueno, acabé solo el punto, mucho se habla en nuestra comunidad de Value Inversor de Value Trap. O sea, hemos visto muchas empresas bastante buenas que se quedaban muy baratas durante años. Para nosotros eso no es un Value Trap. Un Value Trap es una empresa cuyo valor sigue bajo. Aquí está bastante claro que el valor intrínseco sigue subiendo y que la empresa, bueno, son demasiados conservativos a un nivel que flipas, pero que sí que están haciendo cosas para que el valor sube. Entonces ya vamos a seguir haciendo el compromiso con ellos e intentamos mejorar aún más la asignación de capital. Gracias y si hay preguntas. Bien, ¿alguna duda? ¿Preguntas por ahí? ¿No? Ha quedado clarísimo, genial. Bueno. En toda la valoración, ¿cómo creéis que os puede afectar el yen? Perdona, no te he entendido. La moneda de local, el yen, que parece que está cayendo últimamente mucho. Sí. No sé si era un 30% en los últimos 6 meses o algo así. Sí, bueno, tienen costes en yenes, ingresos en yenes. La base de clientes son pymes, pero empresas más o menos medianas de unos ingresos de 4 billones, entonces no son pymes como que van a morirse, etcétera, y son empresas mundiales. Entonces los clientes tienen una base de ingresos bastante diversificada. Entonces no, para las márgenes el yen no va a hacer nada. El gran riesgo de BBS es más la inflación salarial. Ahora en Japón vemos mucha inflación que está subiendo en cosas como la comida, ese tipo de cosas. Salarial aún no, pero es un poco más el riesgo que veo. Y después el yen no sabemos lo que va a hacer, pero sí que ahora es muy barato con los modelos que podemos utilizar como los PPP.
Entonces ya el gobierno japonés no quiere que el yen baje demasiado porque es muy malo para el consumo interno. Entonces el yen, bueno, un año lo hace bien, un año lo hace mal, pero a largo plazo está muy barato ahora y no pensamos que va a hacer daño a la tesis. El yen te puede costar 10-15% un año, pero la empresa vale más del doble del precio en la bolsa, entonces nos enfocamos en esto. Último punto es te mencioné las nóminas. Si las nóminas suben, pues para las márgenes normalmente no es bueno. Business Brain tienen un precio como 15 o 20% un precio por hora, 15% menos que la competencia, entonces tienen este buffer que si pasa algo malo, quizás puede tener un trade down o incrementar un poco más fácil que la competencia. Vale, ya nos hemos quedado sin tiempo. Así que muchas gracias, Julien.